Me encanta verlos a todos, verlos, bueno, a los que se dejan ver y a los que no se dejan ver también. Sé que están ahí, ¿cierto? Bendiciones. Encantado especialmente por la presencia de Manuel. Me llena de gozo, alegría, Manuel, verlo. Ver a Natalia fortalecida también, a Viviana, a todos, cada uno en particular. Todos, cada uno de ustedes es parte de mi alegría, es parte de mi gozo, es parte de mi motivación para servir al Señor cada día e intentar hacerlo de la mejor manera. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero invitarlos a meditar en algo que la palabra nos muestra y que a veces nos causa dificultad llevarlo a cabo, ¿cierto? A ver, por ejemplo, hoy acabamos de cantar una canción que dice, Salvador, a ti me rindo. Yo me rindo a ti, obedezco solo a ti. Y en esa idea de obedecer a Dios, a veces nosotros somos entorpecidos o no hemos tenido claro en nuestra mente que necesitamos o es nuestro deber obedecer a Dios en todo tiempo. Y voy a traer, guiado por la sabiduría de Dios, a traer algunos pasajes. Sé que hay muchos más en la Biblia donde muestran los héroes de la fe obedeciendo al Señor en todo tiempo, a pesar de las circunstancias y en contra de la popularidad o no. En primer lugar, hay un tiempo difícil de obedecer a Dios, es cuando no lo sabemos todo, ¿sí? Y el ejemplo más claro es Génesis 12:1, el caso de Abraham. Allí Abraham no es Abraham todavía, es Abraham, ¿cierto? Entonces, dice Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Ahora, esa es la orden, ¿sí? Una orden sin información concreta, una orden, vete a la tierra que te mostraré. Eso es una orden un poco ilógica para uno como ser humano que quiere saber, ¿sí? Normalmente a uno casi que no le interesa de dónde sale, sino a dónde va, ¿cierto? Incluso muchas personas en el mundo van en el mundo sin saber hacia dónde van siquiera, porque no se han sentado a evaluar y mirar cuáles son los propósitos de su vida. Pero en este caso, que es una orden de Dios, parece ilógico que Dios nos dé una orden así. Pero no, lo que Dios espera es que nosotros confiemos en Él. Y el ejemplo nos lo da Abraham. Miren, en Génesis 12:4 nos muestra cuál fue la respuesta de Abraham en ese momento, ¿cierto? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿cierto? No era un jovencito, pues podemos decir que era un hombre maduro en ese tiempo, que esos hombres duraban tanto tiempo, ¿cierto? Pero entonces, esa orden es una orden que nos invita a salir de lo cierto y seguro hacia lo incierto en el conocimiento nuestro, hacia el incierto ante nuestros ojos, ¿cierto? Evidentemente, si salimos sin meta, pues cualquier camino nos sirve y cualquier lugar a que lleguemos podemos creer que es la meta. Pero lo importante aquí no es que yo sepa para dónde voy. Lo importante aquí no es que yo de antemano esté informado para dónde voy. Lo importante aquí es que Dios sí sabe para dónde me lleva. Gloria a Dios, mi hermano. Y esa debe ser la fuente de nuestra seguridad, nuestra confianza. Somos peregrinos aquí en el mundo y todos nosotros aquí sabemos hacia dónde nos lleva Dios. Cada uno de nosotros sabe cuál es la meta final, ¿cierto? La meta final es una eternidad en compañía
de nuestro gran y amoroso Dios. Esa es la meta final. Esa la tenemos clara, ¿cierto? Hay metas aquí intermedias que posiblemente no las tengamos claras, pero en la medida que nos dejemos guiar paso a paso por Dios, le agradaremos a Él y viviremos una vida de éxito, porque realmente vivir una vida de éxito es hacer lo que le agrada a Dios, haciéndolo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, Abraham sabía que estaba en Harán, ¿cierto? Pero no sabía hacia dónde iba. Pero a pesar de todo, Abraham obedientemente tomó a su familia y partió. Salió. No tenía un mapa. Hay una gran diferencia, aunque es valiosa también la experiencia. Hay una gran diferencia entre la experiencia de Noé y la experiencia de Abraham, ¿sí? A Noé Dios le dio unas órdenes muy específicas, un plan de trabajo muy detallado, las medidas del arca, qué madera iba a hacer, cómo las iba a trabajar y todo, ¿cierto? Ahora, no voy a decir que era fácil para Noé obedecer a Dios, no, allí tampoco, porque era una circunstancia normal hacer un arca en tierra seca y todo el mundo lo tildaba de loco. Pero aquí Abraham está saliendo sin saber cuál es la meta que Dios le ha programado. Entonces, es como si nosotros nos preguntáramos, ¿qué haría yo si estuviese en un trabajo muy bueno, en una empresa de renombre, en una empresa donde mi remuneración es buena, el ambiente de trabajo es bueno, estoy desarrollando una carrera próspera, voy apuntando a altos logros dentro del marco de la empresa y de pronto Dios me dice, Fabio, renuncia ahí, deje esa empresa porque yo lo voy a llevar a otro lugar. Wow. Siempre en la sabiduría humana, por ejemplo, cuando estamos hablando con personas que quieren cambiar de trabajo, yo les digo, bueno, no suelten aquí, no suelten esta empresa hasta que asegure aquí. No se quede en el aire, ¿sí? Pero aquí en este momento Dios me está invitando a aparentemente quedarme en el aire. No voy a quedar en el aire, realmente no voy a quedar en el aire. Voy a quedar en los brazos de Dios. Y esa es la fuente de mi seguridad, de mi confianza, ¿cierto? Debiéramos reaccionar como Abraham, ¿cierto? Salir, madrugar a salir, obedecer confiando en que Dios sabe a dónde me lleva. Hemos estado escuchando en algún tiempo, es una canción que a mí me encanta, me fascina, que Dios sabe lo que hace, ¿cierto? La hemos oído posiblemente hasta en los cultos, de las he mandado, porque me encanta, y es una canción eh, que la canta un hermano que perdió a dos de sus hijos, ¿sí? Y un hombre que perdió a dos de sus hijos, lo normal es que los hijos pierdan a un padre, porque esa es la normalidad de la vida. Pero que un padre pierda a sus hijos, eso es mucho más doloroso. Pero él canta, Dios sabe lo que hace. Y nosotros debemos asumir eso como un lema de vida para obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios porque Dios sabe lo que hace, ¿cierto? Así no lo sepa todo. Así apenas Él me diga, bueno, vaya, arranque, salga, ¿cierto? Yo sé que de alguna manera Dios me guiará, de alguna manera Dios me llevará a donde me quiere llevar. Y eso es suficiente, mis hermanos, para obedecer a Dios cuando no lo sabemos todo. Cuando no lo sabemos todo. No saberlo todo nos da inseguridad en el sentido humano, pero saber que Dios lo sabe y lo controla todo, me da seguridad, me da confianza, me da tranquilidad y debo partir. Esa es la primera circunstancia en la cual a veces es
nosotros a veces no obedecemos o a veces tenemos, pero debemos obedecer. La siguiente es cuando no entiendo la orden, cuando la orden no es lógica, ¿cierto? Vamos a seguir hablando del mismo personaje. Voy a invitarlo a Génesis 22:2. Dice que le dijo Jehová a Abraham, qué interesante, aquí ya era Abraham, ¿cierto? Aquí ya era Abraham, ya su nombre había cambiado y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Y Abraham se levantó muy de mañana, ojo, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora Abraham, en este caso, ya sabe para dónde va para tierra de Moriah, y sabe qué va a hacer, como que tiene la información completa. Pero, mis hermanos, imaginemos el impacto que fue sobre la vida de Abraham el hecho de que Dios le ordenara sacrificar a su único hijo, ¿cierto? A Isaac. Y lo más importante aún, el hijo de la promesa, ¿cierto? El hijo de la promesa. ¿Cómo se cumpliría esa promesa? ¿Cómo se iría a cumplir esa promesa si el protagonista o la línea de cumplimiento de la promesa fallecía, si la línea de desarrollo de esa promesa iba a ser rota? Porque en Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham, cuando lo invita a salir, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿cierto? Haré de ti una nación grande. ¿Cómo iba Abraham llegar a ser una nación grande si su descendiente directo, su descendiente en la línea de la promesa era sacrificado? Bueno, eventualmente Abraham pensó que si Dios hizo el milagro de que Sara se embarazara una vez, podría también embarazarse una segunda vez, ¿cierto? Sería una posible explicación. Mire, mis hermanos, y es importante el hecho de que ya aquí era Abraham. ¿Por qué? Porque en Génesis 17 podemos encontrar por allá en los versículos 13:4, en los cuales Dios le cambia el nombre a Abraham, le reafirma su promesa, le reafirma que él será padre de naciones. Y para dejar un testimonio fidedigno de esa promesa, le cambia el nombre. Y le cambia de Abraham, que quiere decir padre enaltecido, o sea, un padre importante, un padre exaltado, un padre resaltado, a Abraham, que quiere decir padre de multitudes, padre de naciones. Y allí el nombre, como era costumbre en el Antiguo Testamento, en el contexto bíblico, el nombre retoma el sentido de lo que Dios quiere que sea Abraham, sí, en este sentido, ¿sí? Padre de naciones. Lo importante, mis hermanos, es que Abraham posiblemente no durmió esa noche y por eso madrugó, digamos, porque con un golpe de eso yo creo que uno como padre como que pasa toda la noche pensándolo, posiblemente, no sé. Yo supongo que con esa fe de Abraham, él sí se acostó, él dijo, Dios sabe lo que hace, y se acostó a dormir y madrugó a levantarse y se fue. Es, es algo de impacto, mis hermanos, ¿cierto? Es algo de impacto. Es como si usted, Dios lo hubiera llevado a una iglesia
Dios lo hubiera llevado a una iglesia o a un lugar y usted hubiera trabajado fuertemente. ¿Sí están oyendo todos? Sí, bueno. Señor, sí, señor. Bueno, gracias. Y Dios lo hubiera llevado a una iglesia y usted hubiera trabajado fuertemente y la iglesia fuera creciendo, ya fuera una iglesia con un buen número de hermanos, con un programa claro, con evangelismo, con todo, ¿sí? Y de un momento a otro, Dios le dice, bueno, Héctor, deje esa iglesia y vaya, salga, entréguele la iglesia al hermano Kinan y vámonos que yo lo voy a llevar a otro sitio. Eso nos causa un impacto, ¿cierto, mis hermanos? Pero ¿cómo? Si aquí estoy cumpliendo la misión, si aquí estamos evangelizando, la iglesia va creciendo, la iglesia está estableciendo servicio social, la iglesia está atendiendo, la iglesia está formando niños, jóvenes, todo eso, ¿cierto? Y uno se piensa, ¡ah! Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que puede suceder y lo que le sucedió, por ejemplo, a Felipe. Sí, allá en Hechos 8, en los versículos 26 a 40 está la historia conocida de Felipe y el etíope. ¿Sí? Que Dios te saque de una iglesia, por ejemplo, aquí en Bogotá y te lleve a una iglesia en una vereda. No sé, bueno, de lo poco que conozco por ahí, hablan de La Mesa, por ejemplo, no sé cuántos habitantes tienen La Mesa. Y lo mande para allá, ¿cierto? Nosotros, en nuestra lógica humana, es como algo que no es correcto, ¿cierto? En nuestra lógica humana. Pero nuevamente, tenemos que tener en cuenta que Dios sí sabe lo que hace. Y cuando el Espíritu le dijo a Felipe que saliera, por ejemplo, de Jerusalén para ir al desierto, el Espíritu sabía por qué lo llevaba al desierto. Pensamos por una persona cuando allí estaba predicando y muchas personas aceptaban a Dios. No, la productividad no es la misma, es una sola persona. Nosotros no sabemos. Yo recuerdo una ilustración que una vez un pastor usó. No puedo garantizar la plenitud de su certeza, pero dijo que alguna vez en una iglesia, un domingo el pastor se levantó temprano, abrió las puertas del templo, limpió las bancas y se sentó a esperar, a orar y a esperar a los hermanos. Ese día no llegó nadie y las bancas estaban vacías. Y de pronto el pastor se preguntó, bueno, ¿para qué predicar si no hay nadie? Pero el hombre al final dijo, no, a mí lo que Dios me ha invitado, me ha mandado a hacer es a predicar su palabra. No a mirar si hay gente escuchando. Yo la voy a predicar. Y pasó al púlpito y con el mismo entusiasmo, con el mismo denuedo, con la misma inspiración divina, predicó el mensaje. Y al final del mensaje, invitó a que si alguien quería aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y para su sorpresa, de una de las últimas bancas se levantó un niño, un chiquillo de unos 11 o 12 años, que mientras él oraba había entrado al templo y se había acostado en una banca a reposar. Y el niño escuchó el mensaje y ese día decidió entregar su vida al Señor. El pastor que compartió esa ilustración decía que ese niño con el tiempo llegó a ser Moody, el gran predicador.
¿sí? Dios sabe lo que hace, mi hermano. A veces puede llevarnos a un sitio inesperado, a una situación inesperada, porque sabe que de pronto allá hay una persona que va a ser un gran siervo, ¿cierto? Y Dios te interesa por todos. Entonces, mis hermanos, así no entendamos la orden. Así la orden nos parezca ilógica. Nuestro deber en confianza en el Señor es obedecer. Obedezcamos, que el Señor con el tiempo, dice el autor de Hebreos, que a aquellos que se les hizo la promesa no la vieron realizada, pero ellos siguieron avanzando. Y puede que nosotros no veamos, nunca entendamos por qué ese día o por qué me llevó a ese sitio, ¿cierto? Pero pues, creo yo que cuando lleguemos al cielo, Dios nos mostrará, mire, ¿te acuerdas aquel día que te dije que hicieras esto? Lo hice por esto y aquí está el fruto, que es fruto tuyo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, decidamos obedecer aunque no entendamos. Otra circunstancia que nos puede inducir a no obedecer es cuando existen fuertes riesgos. Y aunque hay muchos ejemplos ahí en la palabra, quiero tomar en esta mañana el ejemplo de una mujer, de Esther. Y dice Esther 4:16 que Esther responde a Mardoqueo, su tío, le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos, esta es la situación en la cual nosotros entendemos, ojo que no es que el riesgo esté oculto, entendemos que obedecer a Dios genera fuertes riesgos para nosotros. Pero nosotros también sabemos allí que obedecer a Dios es la actitud correcta en ese momento, que tenemos que obedecer a Dios, que como le dijo Mardoqueo a Esther, que para este tiempo has venido a ese lugar, estás en ese momento, en esa situación. Le dijo, Dios puede traer salvación de otra parte, pero para este tiempo Dios te ha traído para esta situación. Todo lo que ha sucedido en tu vida, le dice Mardoqueo a su sobrina, ha sido para que tú en este momento seas instrumento de salvación para el pueblo, instrumento usado por Dios para garantizar la supervivencia del pueblo de Dios. Posiblemente hoy, mis hermanos, en Colombia, no en otras partes, en Colombia los riesgos físicos, los riesgos de ataque sean, sean menores. En otras partes del mundo, los cristianos siguen siendo atacados. Pero en Colombia, una vez hablaba yo con una hermana de una organización que trabaja con los cristianos perseguidos y decía, la imagen de que Colombia el cristianismo no es perseguido no es cierta. Hay regiones donde han sido perseguidos por la palabra y han muerto pastores, han muerto eh, hermanos, y hay casos documentados, suficientes casos documentados de violencia por cuestión religiosa. En estos días, no me acuerdo si fue antier o ayer, se celebró el Día de las Víctimas por razón religiosa, ¿cierto? Y mis hermanos, sí, podemos creer que la persecución física violenta en ese sentido no esté cerca de nosotros, pero hay otros medios de persecución, persecución legal,
Ya cuando los gobiernos, cuando los legisladores empiezan a establecer leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros estamos siendo amenazados de esa manera, ¿sí? Así como cuando Daniel y sus amigos allí en Babilonia, por leyes, por decretos establecidos por los reyes, instigados por los enemigos, Daniel y sus amigos asumieron el riesgo. Desde que fueron llevados a Babilonia, ellos mantuvieron y expresaron su fidelidad a Dios. Siendo muy jóvenes, le pidieron a quien los cuidaba que no los alimentara del alimento real, sino con el alimento normal como judío y que agradaba a Dios, en contravía de la orden del rey. Y ellos, en contravía de las órdenes reales, mantuvieron sus prácticas de obediencia a Dios. Es como si hoy un médico cristiano en una entidad, en un país donde el aborto está siendo permitido y se negara a realizar un aborto, ¿sí? Se realiza, como cuando un pastor se niegue en su iglesia a casar a dos miembros de el LGTBI, ¿sí? Tiene ciertos riesgos legales, ¿sí? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando suceda eso? ¿Cierto? ¿Cómo actuaremos? ¿Como Esther o como Daniel? Entonces, mis hermanos, es importante eso. Es importante asumir la actitud que también asumieron Pedro y Juan cuando fueron llamados por el concilio e instigados y les ordenaron no predicar el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces también nosotros estamos llamados a obedecer aun cuando existan fuertes riesgos. Ahora, por último, mis hermanos, no quiero alargarme mucho, hay otra circunstancia. Cuando la orden no es popular, quiero invitarlos a Segunda de Crónicas. Allí nos muestra la palabra, lo que sucedió. El rey había mandado a buscar a Micaías, el profeta, y dice el versículo 12 y 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Ojo, ahí es cuando está hablando que hables bien, es bien de acuerdo a lo que el rey espera oír. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino delante del rey. Esta es la situación, mis hermanos, cuando que incluso hoy estamos viviendo muy claramente. Cuando lo que estamos haciendo, lo que Dios nos ordena hacer, no es muy popular. Y quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que sucedía en aquel momento. Acab era rey de Israel, Josafat era rey de Judá. Acab, ustedes lo conocen, lo reconocen, el rey malvado, el rey cuya esposa Jezabel había amenazado a Elías, y un hombre muy malvado en su tiempo. Josafat, un hombre más justo, un hombre que buscó a Dios, un hombre que pretendió obedecer a Dios, ¿cierto? Y entonces se reúnen los dos reyes y Acab invita a Josafat a unir sus fuerzas para ir a pelear
contra un enemigo común, los de Ramot. Y en ese momento, Josafat, de acuerdo a su costumbre, le pide al rey Acab que consulten a Dios. Y dice la palabra allí mismo, en el capítulo 18 de Crónicas, dice que Acab reunió a 400 profetas de Dios, teóricamente de Dios, ¿cierto? 400 profetas de Dios, ¿cierto? Y los llama y les pregunta, bueno, díganos, consulten a Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Vamos a la batalla o esperamos? Y dice la palabra que los profetas al unísono le dijeron a Acab y a Josafat, vayan porque Dios los ha entregado en sus manos. Vayan porque la victoria es segura. Vayan, que Dios los ha dado en sus manos. Y mis hermanos, lo interesante es que el rey Josafat, como que el espíritu le tocó, le dijo, y no hay otro profeta, son todos los profetas de Dios. Entonces Acab dice, ah, no, sí hay uno, hay otro, pero es que ese me la tiene montada. Ese siempre me pronostica cosas malas. Yo no acostumbro porque ese sí es un profeta negativo, pesimista. Ese profeta no cree en Dios, ese no. Pero Josafat insiste, no, llamémoslo. Y ahí es cuando el mensajero llega a buscar a Micaías, y es la respuesta de Micaías que le dice que él dirá lo que Dios le muestre. Y cuando llega Micaías delante del rey, primero le dice, no lo puse ahí por la extensión, pero en los versículos anteriores, Micaías le dice, me imagino el tono en que le estaba diciendo Micaías, porque no, no, sí, vaya, vaya, que Dios le va a dar la victoria, ¿cierto? Y el rey le dice, no, 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 dígame la verdad, ¿sí? Porque posiblemente el tono de Micaías. Entonces es cuando nos muestra lo que tenemos ahí en la palabra. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel iba a ser derrotado y que iban a huir por muchos lados. Iban a morir muchos, iban a ser heridos muchos. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Veamos allí. ¿Qué era lo que el mensajero le aconsejaba? Ahora, el consejo, entendamos que el consejo del mensajero no era para proteger a Micaías, ¿sí? Le decía, no, no, diga lo que dicen los demás profetas. Pero Micaías tenía claro que su tarea no era agradar a Acab. Su tarea no era agradar los oídos de Acab. No era decir lo que Acab quería escuchar, sino decir lo que Dios le había enviado a decir. Y esa es nuestra tarea hoy, hermanos. La mía, la de cada uno de ustedes. Evidentemente, en algunos momentos con ternura, con amor, tendremos que mostrarle a las personas que están desviados, que están dándole golpes al aguijón al rechazar a Jesucristo, que están en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos que hacerlo así no sea popular. ¿Sí? Hoy lo popular es lo equivocado. Nosotros tenemos que ser fieles en la proclamación del mensaje de Dios, aunque no seamos populares, aunque lo que nosotros prediquemos y digamos vaya en contra de lo que la sociedad quiere que se diga. ¿Sí? Hoy a lo malo dicen, bueno, ahí se cumple la profecía, incluso Jesucristo profetizó eso, dijo que llegaría el día que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno, malo, y ese es este día. Hoy en día
El aborto es un derecho de la mujer. La mujer dice que es su cuerpo. No, no es su cuerpo. Ella es continente de otro cuerpo, de un nuevo cuerpo. ¿Sí? Ella es continente de un cuerpo que Dios ha puesto en su vientre y no tiene derecho a decidir por esa vida. Puede decidir por la suya propia, pero no por la otra. Pero hoy lo correcto es que la mujer pueda abortar cuando quiere y por la causa que quiere, porque ella es la dueña, la señora, ama de su cuerpo. Primero, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es de Dios realmente también, es propiedad de Dios. Dios nos lo da para que nuestra alma y nuestro espíritu habiten allí, ¿cierto? La impureza sexual está de moda, ¿sí? Las noticias alaban, promueven al hombre que salió del closet, a la mujer que salió del closet, los matrimonios entre homosexuales, ¿sí? Y son noticias de primer plano. Eso es lo correcto. Pero nosotros tenemos claro que la palabra dice que la impureza sexual es un pecado. Ahora, algo que sí tenemos que tener cuidado es que la impureza sexual no es un pecado más grave que los otros. La impureza sexual es un pecado igual que el de los otros. Ser homosexual es tan pecado como ser promiscuo, ¿sí? Como ser fornicario, como ser adúltero. Es el mismo pecado, es el mismo nivel de pecado. Y debemos que amar a esas personas en la misma medida, igual que el mentiroso, igual que el asesino, igual que el deshonesto, que el ladrón. Tenemos que amarlos y presentarles el camino de salvación, ¿cierto? Tenemos que amarlos. Eso es. Aunque no sea popular. En la sociedad, nosotros tenemos que predicar y actuar acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también hay otra situación, otro perfil. Así no sea popular para mí, mis hermanos. A veces nosotros, como seres humanos, tenemos cosas que están en la Biblia y que una iglesia las tiene en obediencia a la palabra de Dios y que posiblemente no son populares para nosotros. Podría ser que no sea para mí popular perdonar a otro. No es fácil, no es agradable, ¿sí? Y de pronto hasta a lo máximo que llegue a decir yo perdono pero no olvido, ¿cierto? O yo perdono pero estoy orando para que Dios castigue a ese hombre o a esa mujer, ¿sí? No, no estoy perdonando. Puede que me cueste trabajo relacionarme con algún hermano o con algunos hermanos, no podamos compartir, no seamos afines, no seamos compatibles, no entienda su forma de ser, su forma de actuar. Entonces lo desecho, lo hago a un lado, lo minimizo. Incluso si es el tiempo, si hay la oportunidad, lo lastimo. No, puede que no sea para mí popular o agradable dar el diezmo, ¿cierto? Algunas personas han permitido que Dios llegue a su mente, a su corazón, pero no lo dejan llegar al bolsillo, ¿cierto? Y entonces puede que no sea popular dar el diezmo, ¿cierto? Y buscamos excusas, ¿cierto? Que no gano mucho, que gano poco. No, es que Dios no está pidiendo todo, no siendo exagerado. Ahora, que digamos que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero para mí el Nuevo Testamento, la ley es más grande, la orden es más grande. Cada cual como propuso en su corazón, dé al Señor. Demos por gratitud, ¿cierto?
Entonces, puede que eso no sea popular para mí y yo esté desobedeciendo en eso, ¿cierto? El congregarme. Hay hermanos que van deambulando por iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. No la van a encontrar. Y el día que la encuentren, con la entrada de ese hermano, esa iglesia se va a volver imperfecta. Si yo voy a buscar, yo soy perfecto, yo no soy perfecto. Y yo como un hombre imperfecto, si llegara a una iglesia angelical, pues dañaría allí la perfección de esa iglesia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar, porque a veces estos son falencias nuestras que están como allí ocultas, ¿cierto? Y que tenemos que pedirle a Dios que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro espíritu y nos muestre en qué estamos equivocados. Porque es algo que a mí no me agrada, no me parece correcto, ¿cierto? Pero tenemos que tener la seguridad si delante de Dios es correcto y qué es lo correcto y obedecerle al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo. Así no lo sepamos todo. Así no entendamos lo que Él nos manda hacer. Así lo que nos manda hacer tenga fuertes riesgos. Así lo que nos ordena no sea popular para la sociedad, no sea popular para mí, ¿cierto? Ese es nuestro deber. Ahora, ¿cuál es el resultado de obedecer a Dios en todo tiempo? Lo vamos a ver en Génesis 24:1. Nos dice allí la palabra que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová, ¿qué? Había bendecido a Abraham en todo. Mis hermanos, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición para nosotros. Los que obedecen reciben bendición de Dios y son bendición para los demás. ¿Sí? Y la obediencia para Dios es muy importante. La obediencia para Dios es un alto nivel, es la manifestación de la fe, de la confianza, del amor a Dios. Dios prefiere la obediencia a la alabanza aún, al sacrificio. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:22, mis hermanos. Y con esto termino. Samuel le respondió a Saúl, ¿cierto? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Mis hermanos, ¿sí? Por favor, entiéndanme bien. No estoy hablando en contra de la alabanza, ¿cierto? No estoy alabando en contra de otras prácticas que hacemos espirituales, ¿cierto? Lo que quiero decir es que Dios tiene en alta estima la obediencia. Y una alabanza sin obediencia no quiere decir nada. No significa nada para Dios. Como les dije al principio, hemos cantado, Señor Salvador, a ti me rindo. Hemos cantado eso. Pero si ese cántico no lo llevamos a la práctica, si en la vida cotidiana, en la vida diaria, si en mi relación con mi familia, si en la relación con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la iglesia, mi práctica no es de obediencia a Dios, no tiene valor esa alabanza, hermanos. El escritor bíblico dice que levantemos manos santas, ¿sí? Que levantemos manos puras, manos que no tienen nada que recriminarle. Y eso solo lo podemos hacer si obedecemos a Dios
si dependemos de Dios, mis hermanos. Mi invitación, mis hermanos, no es una invitación fácil, lo sé. No es una invitación posiblemente agradable, pero es una invitación que es necesario que la sepamos. Es necesario que obedezcamos a Dios en todo tiempo. Es necesario que nuestra vida cotidiana sea una muestra fehaciente, clara, de obediencia a Dios. Puede que los demás no lo entiendan. Puede que los demás nos digan desactualizados. Puede que los demás nos digan pasados de moda. Puede que los demás nos digan que nos han lavado el cerebro. Gloria a Dios si fue Jesucristo el que nos lavó el cerebro, porque sacó de mi mente el pecado, la lujuria y toda la maldad. Mis hermanos, no importa la opinión de los demás. La opinión que verdaderamente vale la pena es la opinión del Padre, nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, con mucho cariño, con mucha ternura, pero con mucha seguridad, yo los invito a que hagamos el mejor esfuerzo para vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Qué es lo que significa ser santos? Ser consagrados a Dios. Una vida de consagración, una vida de santidad. Y sin temor, porque el Espíritu Santo nos ayudará, nos da fuerzas, nos orientará, nos llamará la atención y nos guiará para que esa vida siga creciendo, porque ese es el trabajo de Él, hacer la buena obra en nosotros y acercarnos cada día más al nivel de Jesucristo, al modelo nuestro que es Jesucristo. Como dice la cantante cristiana, dame lo que necesito para ser como tú. Me acuerdo ahora, en estos días cantamos esa canción, dame tus ojos, quiero ver, ¿cierto? Orémosle al Señor, pidámosle que Él nos ayude a ver como Él ve, que Él nos ayude a oír como Él oye, que Él nos ayude a hacer como Él lo haría o como lo hace, y que nos ayude, aunque inútiles, a ser siervos obedientes y fieles a Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, en esta mañana, Señor, sé que mi vida no ha sido plenamente, 100% una vida de obediencia a ti. Y que eventualmente a veces he actuado de acuerdo a mi conveniencia, Señor. De acuerdo a mi necesidad a veces. De acuerdo a mi reacción humana posiblemente, Señor. Pero no he actuado completamente de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Por eso, Señor, yo te pido perdón, Padre mío, por todo aquello que ha sido desagradable a ti, Señor, y que es pecado, Padre mío, precisamente por ir en contra de tu voluntad. Y te ruego, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor, y con el anhelo de servirte de la mejor manera, con el anhelo de parecerme más a ti, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre mío, que tu Espíritu nos des lo que necesitamos para ser cada día más como tú, Señor. Para que nosotros, nuestro nombre, nuestra fama, nuestra visibilidad ante el mundo mengue, Señor, y tú crezcas y seas irresistiblemente visible a todo ser humano a través de nuestra vida, Señor. Padre Santo, te doy gracias por esta iglesia hermosa. Te doy gracias por estos hermanos que se mantienen firmes ahí luchando. Padre mío, y te ruego que tú lo llenes de fortaleza, Padre amado. Lo llenes de sabiduría, de gracia, de sensibilidad espiritual, Señor.
para que cada día, unánimes en el amor y en la obediencia a ti, Señor, cumplamos el sueño tuyo para la Iglesia Bautista Betania. Y que esta congregación, que este pueblo pequeño, Señor, pero amoroso de ti y de los hermanos, Señor, sea instrumento útil para tu honra y tu gloria y para bendición y rescate de muchos en el mundo, Señor. Señor, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra debilidad, ayuda también nuestro egoísmo, Señor, que es lo más difícil de renunciar. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos y a seguir el ejemplo de tu Hijo, que todo lo entregó para salvarnos. Gracias, Señor, por tu palabra que llega a nuestro corazón y nos inspira, Señor, a ser cada día mejores, a ser cada día más fieles, a ser cada día más obedientes y a depender cada día más de ti, Señor. En Cristo Jesús, te alabo y te glorifico. Amén.